El Nuevo Mundo, la divina Cuba, España, los navíos cargados de riqueza, la indefensa Habana, los corsarios dueños del litoral, 3 torres en un escudo, fortalezas para la estratégica colonia. España, para salvaguardar sus intereses coloniales, acumuló piedras y cañones y levantó moles grises que fueron ocupando los sitios más estratégicos de la villa. Estas fortificaciones fueron símbolos de su poder y voluntad de dominio. En 1555, ante el ataque del corsario francés Jacques de Sorés, se puso de manifiesto la importancia estratégica del lugar conocido como La Punta, situado a la entrada del puerto de Carenas. Pese a su ventajosa posición, no estaba aún fortificado, lo que hizo posible que los atacantes pudieran llegar a la villa de San Cristóbal de La Habana. Ubicado entre la Avenida del Puerto y el Paseo del Prado, en La Habana Vieja, el castillo de San Salvador de la Punta formó parte del sistema de fortificaciones con que el rey de España, Felipe II, llamado el Prudente, aumentó las defensas de sus colonias. El inmenso caudal de riquezas que arribaban a la bahía habanera procedentes del Nuevo Mundo para partir juntas a España hizo que este fuera un enclave bien protegido. El monarca español encarga al ingeniero militar Bautista Antonelli la creación de un sistema defensivo a escala continental. En el que para La Habana, este aconseja la construcción de un castillo en cada una de las riberas de la entrada del canal de la bahía habanera. Estos serían el castillo de San Salvador de la Punta y el castillo de los 3 Reyes del Morro, los cuales con el tiempo se verían reforzados por los torreones de Cojímar y La Chorrera, a cierta distancia de la villa, las murallas y las baterías artilladas. En 1589 arribaron el maestre de campo don Juan de Tejeda, capitán general, y el ingeniero militar Bautista Antonelli, quienes llevaron a cabo la empresa que la corona les había asignado. En 1590 se inicia la construcción del castillo de San Salvador de la Punta, que duró alrededor de 40 años, entre 1590 y 1630. Este tiene como planta un polígono trapezoidal con baluartes en sus 4 vértices. Ellos son Tejeda, San Lorenzo, Antonelli y Quintanilla. Tras la inofensiva apariencia de la fortaleza, existe una gran complejidad de la arquitectura militar. Desde aún antes de su construcción, el castillo tuvo que ser diseñado y a la hora de construirlo, pues se debía seguir rigurosamente con lo que estaba preconcebido. Las estructuras constructivas del inmueble responden a las necesidades específicas para una obra defensiva. Baluartes, lienzos de muralla, cortinas que unen a estos baluartes con ángulos de inclinación, los taludes
que aminoran el impacto de los proyectiles que pudiera disparar la artillería enemiga. Una característica en esta fortaleza son las crestas, o sea, los extremos superiores de los muros, que en este caso tienen forma curva, característica esta única en las fortalezas de Cuba. Los muros, construidos con grandes sillares, se obtenían estos de lugares lo más cercano posible al lugar donde se construía la fortaleza. Estas canteras, estas fuentes de material, la podemos aún hoy apreciar muy cerca de este castillo, e incluso algunas de estas piedras comenzaron a ser labradas y no se terminaron, o sea que quedan marcadas en el propio lugar. Los primeros, los maestros canteros, los que tenían que velar por la calidad en los cortes y en las formas que tenían estos sillares para que encajaran perfectamente en el lugar que estaba concebido que fueran colocados. Y estos sillares, pues aún hoy se puede apreciar que tienen las marcas de los canteros. O sea, cada cantero tenía su propia identificación, y no solo en este castillo, sino en otras edificaciones, pues las podemos apreciar. Las garitas son los puntos destinados para que el guardia se colocara e hiciera su observación. En la medida que estas garitas están más cerca de nuestros tiempos, pues fueron hechas de una forma más elaborada, tienen figuras pentagonales, octagonales, pero las garitas en el caso de las fortificaciones construidas, digamos, en el siglo XVI, siglo XVII, son mucho más sencillas, generalmente de forma cilíndrica. Las garitas eran construidas en los baluartes. ¿En qué lugar? Específicamente en la confluencia de los dos lados del baluarte, o sea, donde este baluarte formaba su ángulo capital. Los sistemas de canales para drenajes y desagües eran de perfecta concepción, existiendo una red de canalización que garantizaba, por gravedad, la evacuación de las aguas. El aljibe fue colocado a nivel de piso bajo. Y en la parte superior existían dos aberturas que permitían extraer el agua. De este lugar partía una rampa hacia el baluarte de Tejeda, y por el lado opuesto a la rampa, una escalera conducía hacia el alojamiento de la tropa y hasta la plaza de armas, lugar este donde se realizaban las formaciones de la guarnición. Las dos garitas o garitones del castillo San Salvador de la Punta emergen desde los ángulos capitales de los baluartes de Quintanilla y de Antonelli. Estos dos son los baluartes que, junto al lienzo de muralla que los une, forman el frente de tierra, lugar por donde se supone que avanzaría un enemigo que ya hubiera desembarcado previamente en otro espacio. Por lo tanto, requería de estos puntos de observación. Un lugar que debemos tener en cuenta que la topografía ha cambiado con el tiempo totalmente. Hoy, avenidas, paseos, el malecón, todo un relleno de esta área ha sucedido. Por el otro lado, o sea, el lienzo de muralla entre los baluartes de Tejeda y de San Lorenzo formaban el frente de mar. Este debía enfrentar a un enemigo que viniera en barco, un enemigo que debería hacerle frente a un sistema de fuego cruzado entre la fortaleza de San Salvador de la Punta y el castillo de los Tres Reyes del Morro. Curioso resultará para muchos que desde el siglo XVI existió una forma para cerrar la bahía a los invitados indeseables. Para ese fin se ideó una cadena en la boca del canal extendida por encima del mar y sujeta en ambas orillas.
Hacia 1630, el gobernador Lorenzo de Cabrera levantó la altura de los baluartes y colocó una inscripción en una lápida de piedra que rezaba: "De aquí para arriba, el de Cabrera", colocándola encima de otra inscripción hecha por Tejeda, gobernador anterior que construyó la fortaleza. San Salvador de la Punta era un castillo pequeño comparado con las grandes obras que se realizaban en El Morro. El fin que se persiguió al construir esta fortaleza era que pudiera cooperar en la defensa de la entrada de la bahía junto con El Morro, pues los fuegos de una y otra se cruzaban. La Punta demostró su utilidad y cumplió su misión defensiva ante la amenaza de ataques de corsarios y piratas. La toma de La Habana por los ingleses en 1762 no se pudo realizar por mar, debido a que el sistema defensivo, tras más de siglo y medio de construido, aún era respetado y resultaba un elemento disuasivo. Durante este evento bélico y ante la ocupación del Morro por los ingleses, este último se convierte en enemigo de La Punta, y sus baluartes y cortinas son arrasados. Con la firma de la Paz de París en 1763, España recuperó a La Habana y sus fortalezas fueron reconstruidas, entre ellas el castillo de San Salvador de la Punta. Actualmente el castillo forma parte del patrimonio de la humanidad y de las fortificaciones coloniales de La Habana. Estas cuidaron las riquezas que partían España desde la bahía de La Habana, conociéndose desde entonces la isla de Cuba como llave del nuevo mundo.